Hola, mi nombre es Luis Germán Alamilla, con matrícula 723404 de la materia Derecho Mercantil. Estaré haciendo este video con el propósito de ser evaluado para la actividad integradora número 1 del primer parcial. Para poder hablar del derecho mercantil y del derecho civil, podemos partir desde un punto, ¿no?, significativo desde la historia, o sobre lo que dicen que probablemente haya sido el inicio de lo que hoy conocemos como el derecho mercantil o el derecho civil y sus ramificaciones. Esto se da en el México prehispánico, cuando los mercaderes y los comerciantes se empiezan a volver personas honradas y muy importantes dentro de la sociedad, y empiezan a culturizar esto de los mercaderes y los comerciantes en base a reglas y leyes para poder seccionar las personas que realmente eran, como dicen, honradas, de las personas que no lo eran. Entonces empiezan a hacer no leyes como tal de materia legal, pero empiezan a hacer sus reglas, empiezan a darle importancia al comercio y sobre todo empiezan a dar condiciones sobre ciertos factores que se hacían o no hacían, para posteriormente venir los españoles en el México colonial a implementar el orden jurídico español, lo cual evoluciona todo y desde ese momento en adelante todo empieza a ser realmente rápido la evolución del derecho mercantil, puesto que para empezar hacen la universidad por los años 1581 aproximadamente, y la autoriza Felipe II, es el que la autoriza. Y desde ese punto nos saltamos al Código de Comercio en 1854, que es el primer Código de Comercio que se hace. Lo hace Antonio López de Santa Anna, que lo conocemos también como el Código de Lares, que fue el primer Código de Comercio mexicano. Y a partir de ahí, en 1883, tenemos el derecho mercantil, adquiere carácter federal en la República Mexicana. Al ser reformada la Constitución, en 1888 se promulga ya como tal el Código de Comercio, y en 1889 se promulga en la República Mexicana un nuevo Código de Comercio, que es ya el que le da la pauta para lo que conocemos hoy en día, que entra en vigor el 1 de enero de 1890. Ya es algo que realmente hace mucho, no tiene mucho que pasó. Y realmente de ahí a la época ya se actualizan cada año, cada muy poco tiempo están actualizando en materia legal el derecho mercantil, están sacando nuevos artículos, reformándolos, sobre todo para poder mantener y unir como tal a la sociedad dentro de esta materia, y que puedan regirse bajo un sistema con el cual tanto el gobierno como ellos como personas puedan estar tranquilos y sanos de que sus cuentas y las cosas que deben de hacer, todo esté bajo regla. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar sobre el derecho mercantil y el derecho civil. Estos, como tal, existen uno al lado de otro, pero a la vez de forma separada. El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. A diferencia de el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general. En este sentido, es importante definir cuáles son las disposiciones aplicables en materia de derecho mercantil, quiénes son considerados como comerciantes para efectos del derecho mercantil y qué son los actos de comercio, entre otros temas comprendidos por esta rama del derecho. Ya teniendo esto en cuenta, podemos hablar sobre el derecho mercantil y el derecho civil. Estos existen uno al lado del otro, pero a la misma vez de forma separada. El derecho civil lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan tanto a las personas como a las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio en general. Por otro lado, el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas
en su generalidad. El Código de Comercio regula todo lo referente a la materia mercantil a través de algo llamado el Acto de Comercio, por la cual se delimita el ámbito de lo mercantil. Bueno, entrando en los actos de comercio, ¿qué podemos establecer como un acto de comercio? Bueno, los actos de comercio como base podemos decir que son aquellos actos jurídicos celebrados tanto por personas físicas o morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados como tal por el derecho mercantil. En caso de que haya duda que si alguno de estos actos de comercio no sean jurídicos, un árbitro judicial será quien podrá determinar si este acto se establecerá como jurídico o no. En México, los actos de comercio son regulados por el Código de Comercio y otras leyes mercantiles, y a falta de disposiciones en estas mismas leyes, sean aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal. Algunas de estas leyes mercantiles son Ley de Comercio Exterior, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley sobre el Contrato de Seguro, entre otras. El acto de comercio como tal lo podemos definir desde dos puntos de vista, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es cuando es realizado por personas que tengan la calidad de comerciantes, y el objetivo es aquel que está expresamente señalado en la ley como acto de comercio. Hay que tener en cuenta que cuando un particular realiza actos de comercio, queda sujeto a las disposiciones de la legislación mercantil. Posteriormente tenemos tres tipos de actos: actos esencialmente civiles, actos absolutamente mercantiles y actos de mercantilidad condicionada. Ya en este punto podemos empezar a hablar sobre la empresa como entidad y sus elementos. Para empezar, como todo, podemos empezar hablando sobre el concepto de la empresa. Y para poder hacer referencia realmente al concepto como tal, podemos establecer dos fuentes. Estas dos fuentes, ¿qué son? Dos artículos que investigué, los cuales son el mismo artículo pero de diferentes leyes. Por ejemplo, el primero es el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo y el segundo es el artículo 16 pero del Código Fiscal de la Federación. Entonces, textualmente, ¿qué podemos entender sobre empresa conforme a la Ley Federal del Trabajo? Dice, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Y para el Código Fiscal de la Federación tenemos que se considere empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocio en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Si realmente ya citando textualmente lo que dice los dos artículos, yo personalmente en mi conclusión de los dos artículos siento que está más arraigada hacia como lo conocemos hoy la empresa, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente podemos encontrarnos con ciertos elementos de la empresa, y para esto también quiero citar a dos personas mexicanas, los cuales son investigadores y son personas importantes entre lo que cabe, las cuales son Baucha García y Barrera Graf. Entonces estas dos personas se refieren también a los elementos de la empresa, lo cual me gustaría citar para poder
identificar y establecer realmente lo que ellos tratan de decir. Entonces, decimos que Barrera Graf dice que la empresa se le debe considerar como el centro de las actividades económicas, razón por la que la norma jurídica debe abordarla bajo el concepto de unidad fundamental de la economía nacional. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos citar a Graf y a Bauche García sobre los elementos de la empresa. Para Graf, los elementos son personales, en los que se ubican los trabajadores, empleados y funcionarios, así como sus elementos reales integrados por el patrimonio y las actividades que éste realice. El mismo autor, en su obra Tratado de Derecho Mercantil, señala que los elementos de la empresa son 2. Subjetivos y objetivos. Los subjetivos que se integran por el empresario y el personal, y objetivos formados por Hacienda. Por otro lado, para Bauche García, la empresa está formada por 3 tipos de elementos: los objetivos o inmateriales, los subjetivos y los corporales. El primero es como Hacienda, la clientela, derecho de arrendamiento, propiedad industrial y el derecho de autor. El segundo están integrados por el empresario, individual o colectivo, y los auxiliares que pueden ser dependientes o independientes. Y por último, el tercero, los corporales, pueden ser los que son como la maquinaria, los muebles, materias primas y mercancías.